Al acercar el globo lleno de agua, la temperatura aumenta tanto como del agua como del globo. Cuando Cuyo llega a 100 grados centígrados, el agua y el globo absorben mucha energía y no deja que la temperatura suba, impidiendo que el globo se caliente y explote. El calor se puede asimilar a la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras la temperatura es una medida de la molecular media, de la energía molecular media, ya que pues el calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. La temperatura no depende del tamaño ni del número o el tipo de partículas. ¿Cuál será su diferencia? La diferencia entre el calor y la temperatura radica en que el calor se define como movimiento o intercambio de energía entre cuerpos, mientras que la temperatura es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. En las épocas de la ciudad de alta temperatura es común escuchar en la televisión, en los pronósticos del clima, indicar la subida del calor, así como semanas fuertes de calor, usando este concepto como el sinónimo de temperatura. Pese a que son dos conceptos relacionados, no dejan de ser diferentes, pues ya que se parecen pero no son iguales. El ascenso del calor va a depender de las partículas vinculadas a la transferencia, así como la cantidad de ellas, el tamaño y el tipo. Sin modernizar. Y sigue el método experimental. Los estados de equilibrio estudian, se definen en medios magnitudes extensivas tales como la energía interna, la entropía, el volumen y la composición molar del sistema. Otros medios de extensivos tales como la energía interna, la entropía y el volumen o la composición molar del sistema, o por medio de magnitudes no extensivas derivadas de las anteriores como la temperatura, la presión, el potencial químico. Otras magnitudes tales como la inflamación, la fuerza electromotriz, las asociadas con la mecánica de los medios continuos, general, también pueden tratar del medio termodinámica. Algunas leyes, que son 4, de la termodinámica: la ley cero principal, principio del equilibrio térmico. Si un sistema A y un sistema B están a la misma temperatura y el sistema B está a la misma temperatura que el C, entonces el A y el C están a la misma temperatura. Este enunciado, que a primera vista puede parecer excesivamente lógico, encierra un principio muy importante para comprender cómo fluye la temperatura entre cuerpos, y en esta entra un juego conocido como equilibrio térmico. Este concepto hace referencia a cómo dos cuerpos con temperaturas distintas en contacto A y C, o separados por una superficie conductora B, transfieren un calor uno al otro, hasta que las mismas temperaturas iniciales diferentes se igualan. Es decir, si ponemos en contacto dos cuerpos, uno más caliente que el otro, la transferencia del calor hará llegar al equilibrio térmico, un estado en el que la temperatura de ambos objetos estén igual, mientras que el sistema no entre un tercer cuerpo de calor distinto, la temperatura se mantendrá constantemente. La primera ley: principio de conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma o transfiere a un objeto. Este tan conocido enunciado por la primera ley termodinámica, la cual afirma la cantidad total de energía del universo, no ha cambiado desde su origen. Lo único que se puede hacer es la energía transformarse. Por ejemplo, pasar de energía química a mecánica, o transferirse de un cuerpo a otro, como lo hemos visto en las temperaturas de la ley cero. Quizás te interese. Todos los procesos físicos del universo se plasman en esta ley. Desde las luces de nuestra casa, transformando la energía eléctrica en lumínica, hasta las de nuestras células, que convierten a la energía química en mecánica. Sin embargo, este principio también define que ningún proceso de transformación de energía es 100% eficiente. Es decir, de ninguna manera los cosmos se consigue de una energía tipo A, se transforma absolutamente toda energía en tipo C. Siempre hay una parte de energía que se pierde, entre comillas.
Y lo decimos entre comillas porque realmente no se pierde, sino que simplemente se libera. Y se libera en forma de calor. Todas las reacciones se transforman en energía, generan calor, efectos secundarios, entre comillas, de ahí el principio, forma parte de la termodinámica, es decir, así lucen las casas afuera 100% efectivas. Es físicamente imposible que lo sean. Toda la energía eléctrica se transforma en lumínica, por eso siempre hay pérdidas de formas de calor. La segunda ley, el principio de la entropía. La cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. La entropía es una magnitud física que mide el grado de desorden de un sistema. Pues bien, esta ley de la termodinámica afirma que a medida que pasa el tiempo la entropía tiende a aumentar inevitablemente, es decir, se incrementa el grado de desorden en el universo. Antes de entrar en profundidad a los conceptos más físicos, entendemos qué significa esto. Este principio no dice que absolutamente todo el universo tienda al desorden avanzado en el tiempo. Piensa, en tu habitación, a medida de que los días pasan, si sigues con tu día normal, ¿a qué tiende? A desordenarse o ordenarse. Claramente, desordenarse. Y no es decir que simplemente eres víctima de la segunda ley de la termodinámica. Después de haber hecho una metáfora de lo que significa el aumento de la